Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 2 que se llama Noah y Noah significa descanso. Esta porción es la número 6 o la sexta lilla o la sexta porción y esta se encuentra en Génesis capítulo 9 del verso 18 hasta el capítulo 10 verso 32. Esta parashá es grande, entonces vamos a hacer lo posible por hacer lo que se tenga que hacer. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta porción que nos vas a presentar el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, a poder digerirla, a poder palparla, Señor, que se haga un estilo de vida para nuestras vidas. Danos enfoque, entendimiento y discernimiento y sé tú desechando todo aquello, Padre, que el enemigo quiera venir a implantar en nuestros corazones y mentes. Gracias, Padre. Quita toda distracción, por favor, y que se haga tu voluntad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua Hamashiach. Amén. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, entonces quedamos que vamos a comenzar desde el verso 18. Y la palabra del Eterno dice, los descendientes de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Gafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Gafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. En total, de los días de Noé de los días de Noé fue de 950 años y murió. Ok. Ahora vamos al siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, la palabra del Eterno nos dice, naciones procedentes de Noé. Estas son las generaciones de Sem, de Cam, de Gafet, hijos de Noé, quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Gafet, Gomer, Magog, Madai, Jabab, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarm, Togarma, hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Don, Toda. Dodanim. Esto parece trabalenguas, lo siento. De estos, las costas de las naciones se dividieron en tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canán. De los hijos de Cus, Seba, Javilá, Sapta, Ramá, Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrón, que llegó a ser como poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrón poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén. Entre Nínive y Calá, aquella es la gran ciudad, y Misraín engendró a Ludim, a Namim, a Lehabim y a Naftumim, a Patrusim, a Casluhim
de donde salieron los filisteos. Y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Geb, y el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Gebeo, el Arceo, el Cineo, el Arbadeo, el Samareo y el Ahamateo. Y después de las familias de los cananeos fueron esparcidas, el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, Rubó, Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, perdón. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Joctán engendró, ya me perdí. No, pero ¿qué verso es? Cuando le moví. Bueno, voy a comenzar nuevamente a leer desde el 19, porque cuando le muevo al mouse me pierdo donde estoy leyendo. Dice, el territorio de los cananeos se extendió desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adam y Zebobín. Estos son los hijos de Can según sus familias, según sus lenguas, por su tierra, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Heber. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfasac, Lud y Aram. De los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Ajá, ese ya lo había leído. A Zafad engendró a Sala y Sala engendró a Heber y Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, en sus días fue repartida su tierra y su nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad y Seled, a Hazar, Maded, a Gera, a Doram, a Usal, a Diclá, a Obal, a Abimael y a Seba, a Ofir, a Gibilá y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y su territorio se extendió desde Mesa rumbo a Cefar, región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por la tierra, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Si nosotros vemos, hay muchos que son mencionados aquí, los cuales más adelante vemos que son como naciones. Como uno de ellos que me llamó la atención es Sodoma, Gomorra, Adán. Otro de ellos, de su nombre, es Misraim. Misraim significa Egipto en español. Entonces, se podría decir que Resén, ¿cómo dice ahí? De aquella tierra salió a Siria y edificó Nínive. Miren, Nínive, Rehobot, Ir, Cala, Resén, entre Nínive y Calá, aquellas en la gran ciudad, y Misraín engendró a Ludín. Entonces aquí estamos viendo de dónde salen cada una de esas tribus que están ya en la tierra en aquel entonces, donde ellos se multiplicaron y empiezan a salir muchos lugares en sus nombres,
que son conocidos en los tiempos bíblicos, que podríamos decir que ellos ya a partir de las genealogías que ellos tenían entendidas, ellos ya podían ubicarse de quién eran descendientes, de dónde salían y cómo fue todo. Entonces, yo creo que por mi parte, pues no hay mucho que decir, porque en el capítulo anterior también empieza a hablar parte de ello. Entonces, en el 9, lo que es el 9 que dice, desde el 18 dice los descendientes de Noé. Entonces, todos estos descendientes que se han ido mencionando, podemos encontrar dónde se encuentran ubicados. Pero por otro lado, antes de dar la palabra, vemos que aquí cuando Noé se embriaga, dice que bebió, se embriagó y se desnudó en medio de su tierra. Entonces, aquí hay una contradicción porque también muchos dicen que esa desnudez de su padre también está relacionado con Levítico, que dice que no desnudez la desnudez de la esposa de tu padre, porque desnudez de tu padre es. Entonces, aquí se agarran ese verso de Levítico, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero sé que está en Levítico, en donde dicen que probablemente lo que hizo Cam fue que desnudó a su madre y que hubo ahí un incesto. Entonces, no sabemos realmente qué sucedió, pero aquí por lo anterior dice que Noé se desnudó. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió ahí. Yo creo que de mi parte, pues hasta el momento, pues es todo. Ok, aquí continuamos con nuestra lectura de esta semana. Seguimos en la Parashá Noah en Génesis, comenzando en el capítulo 9, versículo 18, en el cual nos comienza hablando del versículo 18 al 27, la embriaguez y el oprobio de Noah. Aquí la Torá nos registra un episodio un poco bochornoso en el que se dice que Noah fue humillado y tuvo como resultado lo que es la bendición y la maldición que influyen hasta hoy día en lo que fueron sus hijos. Entonces vemos que aquí nos menciona la Torá los nombres de los hijos de Noah, porque vemos que se supone que el padre era un hombre justo, que no tenía ninguna reprensión, no tenía ninguna falla. Entonces, esa fue la razón por la cual ellos se salvaron, ¿ok? Tanto él como sus hijos. Pero vemos que todos ellos fueron dignos de salvarse en el diluvio, pero aquí sucede algo con uno de sus hijos que vemos que entró la maldad o esa inclinación al mal en uno de sus hijos y hizo lo incorrecto, tanto para Noah como para los ojos del Eterno. Entonces vemos que podemos decir que gracias a estos tres individuos o estas tres personas, el mundo fue poblado y se llenó de como el Eterno les había ordenado, porque les dijo que se fructificaran y se reproducieran.
Entonces, pues aún el hijo que cometió la infracción o el hijo malvado, aún recibe esa bendición de que se pueda reproducir. Vemos que en ese entonces no hubo represalias, no hubo castigos, simplemente cayó la maldición que el padre habló sobre de él. Entonces vemos que hay un comentario en el cual nos hablan acerca de los habitantes del mundo antiguo y dice que se repartieron 3 continentes entre ellos. Se dice que Asia fue tomada por Shem, África fue designado para Ham o Can y Europa fue para Jafet. Entonces, este es un comentario que yo encontré, pero vemos que no nada más el hijo fue el que cometió la infracción, sino que también Noah, porque él se profana, se puede decir a sí mismo, al embriagarse, al tomar de ese vino hasta perderse. Él se está profanando a sí mismo, porque él desea el vino a tal grado que él planta ese viñedo y, y al dar su fruto, pues él ve que ese vino es bueno. No sé si él sabía lo que estaba haciendo, pero pues se embriagó. Entonces desde ahí comenzaron las cosas ya mal, porque él se embriaga, después su hijo hace lo que no tenía que hacer. Entonces, Noah era como el amo, el dueño, porque la tierra se había salvado gracias a él. Entonces, no sé qué él pensaba o el qué se sentía, que podía hacer lo que él quería. No sé, no sabemos si el Eterno no le había dado instrucciones de no embriagarse, de no probar esto, no sabemos nada de esto, simplemente la historia comienza de esa forma y vemos que eh, esto pues trae una consecuencia, la cual pues hasta hoy en día vemos que existe esa maldición para los descendientes de Canaán. Lo que es del versículo 25 al 27, Noah está decretando o presagiando el destino de sus hijos, porque aquí hay aquí existe la profecía más trascendental que se haya hablado en alguna ocasión, pues en ella Noah eh, se puede decir que dirige lo que es el curso de la historia de estos pueblos o de estas tribus o de estas gentes desde ese tiempo hasta hoy en día, porque le dicen el 25 que maldito es Canaán, porque eh, Ham o Cam pecó y Canaán es el maldito, porque vemos que Dios ya los había bendecido a él, a Noah y a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ahora él cambia esa bendición por una maldición? Eh, no podía caer la maldición sobre su hijo porque el Eterno ya los había bendecido, porque la palabra dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos y fructificaos. Ahí ya no, él no podía maldecirlo a él directamente porque se estaría contradiciendo o estaría contradiciendo la palabra del Eterno. Por eso esa maldición fue a caer a su descendiente, a su hijo de Canaán, sí, de Kenan. Pero sí es
Ya me confundí. No sé si sí es su hijo o es su nieto. Dice Icán, padre de Canaán. Entonces sí es su hijo, pero es un nieto de Noah. Entonces, esa maldición fue a caer sobre el nieto. Entonces, eh, esa es una de las razones por cual los descendientes de Canaán siempre iban a tener como esa inclinación al mal o esa fama de ser malvados e inmorales. Eh, Vemos que cuando, bueno, más adelante, cuando nos lleguemos a empezar a hablar de los patriarcas de, de, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos evitaban, ellos evitaron a toda costa que sus hijos contrayeran matrimonio con los cananeos, porque ellos habían sido malvados desde todo tiempo. Y vemos que la frase que se utiliza, esclavo de esclavos, eso significa que ellos van a ser esclavos en todo momento por personas que ya habían sido, se puede decir que esclavos o sometidos, y aún estas mismas personas pueden agarrar a un cananeo y hacerlo esclavo. Entonces, vemos que no nada más eso sucedía con ellos, porque vemos que en la historia del pueblo hebreo también fueron esclavizados ellos, pero aquí nos estamos enfocando en lo que fue la maldición que Noah decretó sobre su nieto. Entonces, ya después en el capítulo 10 pues vienen todos los descendientes de Noah, lo que conforma lo que son las 70 naciones. Eh, Hay en el Talmud algo que ellos explican acerca de estas 70 naciones que son las primordiales y está basada en esta lista que ellos están poniendo en estos versículos, en estos párrafos de esta parashá. Entonces vemos los descendientes de Jefet, de Ham y de Shem. Y como tú lo decías, pero yo no encuentro aquí en mi versión lo que tú decías de Sodoma y Gomorra. Hay uno que se llama Gomer, que es descendiente de Jefet. ¿Es ese? Ajá. Gomorra. No, más adelante hasta abajo. Te podría decir que son las generaciones más adelante. Tampoco, es que aquí me ponen como una tabla y aquí no sale ese nombre. Tiene otros nombres. En los primeros 7 es Gomer, Magog, Madai, Labán, Tubal, Meshech, Tiras. Y después de Gomer le sale Askenaz, Rifat y Togarma. Después de Labán o Javán, Elisha, Tarsish, Kitim y Dodanim. Y luego sigue. Dice, estas son las costas de las naciones, se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. De los hijos de Cam, Cus, Misram, Fut y Canán. De los hijos de Cus, Seba, Jabilá, Saptá, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra y fue un poderoso cazador delante del Señor. ¿Quieres que siga leyendo? No,
Nada más quería porque en el mío no aparece así, aparece está como tú lo estás leyendo, pero no aparece ninguno que se llama, así como dijiste, Sodoma. Entonces, Está en el verso 19 en el mío. 19 del 10. Ajá. Oh, pero ahí está hablando de territorios. Dice, el territorio de los cananeos se extendía en Sidón rumbo a Gerar, hasta Gaza, rumbo a Sodoma, Gomorra, Adán, Seboín, hasta Laza. Entonces yo malentendí mal ahí. Entonces ahí son territorios que están mencionando. Bueno, entonces estos son los descendientes del 8 al 10 se enfocan en lo que es Nimrod. Ujú, Vemos que antes de Nimrod no hubo guerras ni monarcas. Él subyugó a los babilonios hasta que lo coronaron a él rey. Entonces, de ahí se dirigió a Siria, donde él construye grandes ciudades. La Torá lo llama como un poderoso cazador y la mayoría de los comentaristas de la palabra interpretan esto en sentido figurado porque Nimrod atrapaba a personas con sus palabras, incitándolas a rebelarse contra Dios, algo así como el Satanás. Entonces, él fue el precursor de los hipócritas que se cubren con mantos de piedad a fin de engañar a las masas. Y vemos que, bueno, esto es algo que se me viene ahorita porque vemos en la historia de Jonás que Dios lo envía a Nínive porque Nínive también estaban muy dados a la perdición, a la idolatría, a cosas malas a las cuales el Eterno les estaba diciendo que se tenían que arrepentir. Y este personaje que estamos leyendo aquí, Nimrod, en lo que tú leíste, decía que él era fundador de la ciudad de Nínive. Entonces vemos de dónde están saliendo todas esas malas acciones que estaban tomando los pueblos de ese entonces. Entonces, eh, su primera conquista que él sentó, esto fue para sentar sus bases para una construcción posterior de un imperio que fue Babel, que esta fue como el centro del imperio babilónico del rey Nabucodonosor. Y esta era una ciudad principal en esa época de la antigüedad. Era como una de las más mencionadas ciudades en ese tiempo. Vemos que aquí ya voy en otro. ¿Hasta cuál llegaste tú? Hasta el 10 ¿qué? Todo el 10 es, 32. sí. Bueno, es que sí, ahí ya no hay mucho que hablar porque ya siguen más descendientes y más territorios de los cuales nos hablan. Pero más adelante en el siguiente capítulo nos dan más reseñas acerca de lo que fue la, la Torre de Babel y la dispersión que hubo en ese entonces. Entonces yo creo que hasta aquí lo dejamos por el momento. Ok, bueno. Vamos a hacer la oración para terminar y despedirnos. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por esta parashá, Señor.
por ayudarnos a entender, Padre, de dónde viene toda la ideología, todo lo genético arraigado, Padre, en el ADN humano, Señor, que existía durante esos tiempos y hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón y misericordia, Padre, por caminar em, fuera de tus caminos en ciertos momentos de nuestras vidas. Ayúdanos, redirecciónanos, Señor, que se haga tu voluntad sobre nosotros, sobre aquellos que miran o escuchan, Señor, y que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, no olviden, por favor, darle like o compartir. Que tengan un bendecido día, tarde o noche. Y shalom a todos. Bendiciones.